Hola, hoy vamos a dedicar este tema a la ley de la justicia tributaria, pero lo vamos a enfocar desde un punto de vista de nuestra profesión, explorando aquellos artículos y disposiciones que corresponden a nuestro día a día. Y para eso, pues, nos vamos a empezar a las reformas y derogaciones que tiene el título 5. Y vamos a empezar primero por el capítulo 1, reformas al Código Tributario. Bueno, aquí lo que nosotros nos encontramos es el artículo 51, reforma varios artículos. El primero que reforma en el Código Tributario es el artículo número 2. Y aquí lo que hace es que incorpora el principio de renta mundial. Y en este caso, pues, lo hace como base tributaria para volver coherente la fiscalización internacional con los convenios que ya se tienen, que Honduras ha firmado para evitar la doble tributación. Entonces, y ahí podemos ver nosotros que incorpora el principio de renta mundial. Luego, pues, dentro de la misma ley, eh, nos remite al artículo 53. Vamos a ver, se me había perdido el mouse. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros en este artículo 53? Pues lo que empieza es a incorporar esos conceptos. Lo primero es el artículo 1, que el impuesto sobre la renta es anual y se grava ingresos nacionales y extranjeros derivados del capital, del trabajo o de ambos. Y ahí pues identifica ingresos de fuente nacional e ingresos de fuente extranjeras. Se entiende que los ingresos por cualquier ganancia, utilidad, renta, salario, interés, honorario, otra percepción que aumente el patrimonio del contribuyente, bien sea dinero, especie, crédito, u otra forma cuantificable. Entonces, ese va a ser la base de pago. ¿Qué es lo que se busca según con esto? El principio de capacidad de pago. Si se logra identificar todos los ingresos y si se le pueden grabar, pues va a pagar más impuestos. Luego está el artículo 8 de la misma ley de impuestos sobre la renta. Ahí ya establece más claramente las definiciones. ¿Qué es un residente? Que es una persona natural que permanezca más de 183 días o más en el año, continuos o no, bien sea en Honduras, en barcos, y también es residente todo reconocido como tal por el Poder Ejecutivo. Y también la remesa familiar. ¿Qué es una remesa? Que es el envío de dinero que viene del extranjero a una persona natural o residente en Honduras, siempre que no sea capital de trabajo. Esas son las reformas que ponen ahí. Luego en el artículo 10 establece renta bruta, que es el total de ingresos durante el año. Y entonces ahí pues las ganancias de capital, que sea residente o no, tienen que pagar el 10%. En pagos del Estado por compras e indemnizaciones, pues ahí se le retiene el 10%. Y el patrimonio, ¿verdad? Que ahí establece que el patrimonio del contribuyente se considera indivisible. Entonces, y ya deja más claro en este caso que no forma parte de la renta bruta, es decir, que no se graban, y deja el inciso I, ¿verdad? Las remesas familiares. Las remesas familiares no se van a grabar. Y eso también nos lleva con la segunda parte de la reforma del Código Tributario, que nos manda al artículo 50. En la Ley de Justicia Tributaria establece el artículo 50
que dice que aprueba en totalidad el acuerdo del 26 de octubre, ¿verdad? Donde el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, eh, firmó el convenio sobre asistencia administrativa tributaria mutua, es decir, que entre países se pueden ayudar a cobrar impuestos. Eso fue promovido por la OCDE y el Consejo Europeo, ¿verdad? Que es para poder intercambiar información y los contribuyentes que hay en países miembros de esa convención que se firma por ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la reforma que hace la primera al Código de Comercio. Luego hace otra reforma en el Código Tributario, ¿verdad? El Código Tributario, que es el artículo número 2, el 29. Ahora se incorpora la definición de beneficiario final. Claro, ahora la Ley de Justicia Tributaria tiene un título 3 que se dedica solo a eso, a identificar el beneficiario final. Como contadores, nosotros sabemos que el capital de las empresas está conformado por personas naturales y en algunos casos por empresas. Pero esa empresa, detrás de él hay una persona natural. Eso es lo que se busca ahí en el beneficiario final. Entonces, y claro, hay que modificar el código tributario, ¿verdad? Porque en el código tributario pues tenemos empresas y personas naturales. Solo que aquí lo que se busca es meter en el código tributario la definición de beneficiario final, ¿verdad? Y aquí tengamos cuidado porque el beneficiario final es el que se busca en función de la ley de lavado de activos. Eh, y luego, pues, también, es decir, que va a tener acceso a esta información la CNBS y va a tener también acceso eh, la parte tributaria y aduanera. Y eso pues, ahí está la definición, ¿verdad? Y luego, si nos vamos, como se incorpora, así como se modifica la ley eh, de justicia tributaria incorporando el beneficiario final, pues también vemos nosotros que se modifica, es decir, alinear lo que dice la ley de justicia tributaria con la figura del beneficiario final, incorporándolo en la ley y en el código tributario. Y ahí pues algo que da temor a veces por cuestiones de seguridad y todas esas cosas, las personas que son inversionistas, darse a conocer, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que se busca también es aparentemente seguridad en la información. Pues el beneficiario final es la persona natural o jurídica, ¿verdad? Estructurada, bien sea jurídica o de hecho, ¿verdad? Recuerden que a veces uno puede estar administrando una empresa por cuenta de otro. Eso es de hecho. Y es quien realmente realiza la transacción en nombre de otra persona. Ese es el beneficiario final. Es el que tiene el control efectivo final, ya sea por medio de una cadena de empresas. Recuerden que a veces una empresa es dueña de otra empresa y esa empresa es de otra, pero detrás de toda esa fila de empresas hay una persona y eso es lo que se anda buscando ahí. Entonces, y eso pues, la incorporación del beneficiario final es una situación. Luego tenemos eh, que se modifica también del Código Tributario el artículo 29, sujetos pasivos. Me pierde este mouse. Ahí está. Entonces, aquí aparece una tarea para el contador, para usted, para mí. Obligación de informar sobre quiénes son los beneficiarios finales. Yo soy el contador de esta empresa y el dueño de este capital es una empresa. Detrás de esa empresa hay una persona.
Entonces, pues hay que hacer la incorporación en la Ley de Justicia Tributaria. Aquí modificamos en este caso el Código Tributario, el numeral 11 del artículo 29, y ahí pues se mete la obligación que ustedes o nosotros como contadores tenemos la obligación de informar a la comisión, al SAR, aduanas, quién es el dueño final dentro de la empresa. Es decir, aquí hay una nueva tarea o una nueva obligación para el contador. Van a disculpar que se me pierde el mouse. Ahí está. Y luego, pues, ya queda en la Ley de Justicia Tributaria incorporado ese artículo 44, obligaciones de los sujetos. Entonces, ya aquí como nosotros somos los contadores, tenemos que cumplir y hacer cumplir eh, quiénes son esos los sujetos obligados. Y ahí pues detalla la Ley de Justicia Tributaria en el artículo 44. ¿Qué información necesita como contador? ¿Verdad? Va a haber un registro central de beneficiarios finales. En ese registro hay que identificar y validar toda la información actualizada. Claro, y ustedes saben que si a veces uno se equivoca en la información, pues hay multa. Mantener esa información actualizada, ¿verdad? Verificar siempre, porque a veces pueden haber, ocurre en la vida real, ¿verdad? Que se cambian los propietarios y el último que se da cuenta es el contador o el secretario que actualiza los libros de accionistas. Pero es obligación de nosotros mantener eso actualizado. ¿Para qué? Para que cuando tengan o quieran tener acceso oportunamente eso esté actualizado. Igual, pues, si deja de existir o en el caso de que se vuelvan inactivas esas operaciones, también hay que estar pendientes. Es cierto, puede ser que algunos trabajan en empresas que cumplen con la ley de lavado de activos. También igual hay que cumplir aquí con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ahora hay que cumplir como contador en el Código Tributario. Entonces, bien, esa es la reforma, la imposición o disposición para el contador. Luego, otro artículo que se reforma en el Código Tributario es el 58. Eh, ahí lo que hace es inscribirlo en el registro central de beneficiarios finales. Ya esto pues, allá es la definición, que va a haber un registro y ahora pues deberes y obligaciones. Ya se incorpora más claramente inscribir a los accionistas finales o los beneficiarios finales dentro del registro de beneficiarios finales. Y esto pues modificando este artículo formaliza ya pues el deber, ya se vuelve una obligación para el contador, una obligación tributaria formal, registrar o inscribir en el registro el beneficiario final dueño de la empresa. Eso nos toca y eso se detalla más en el artículo 40 y 41 de, se me pierde, a ver, se modifica el código tributario y se detalla más en la Ley de Justicia Tributaria, que eso lo podemos ver en el artículo 40. Usted como contador, ¿qué información necesita para llenar ese registro? Pues necesita subir el registro de central de beneficiarios, el documento que tiene, el número,
el país donde lo emitieron, el RTN o equivalente si es un extranjero, nombres, apellidos, cuándo nació, la nacionalidad, dónde vive, qué criterios ha usado para determinarlo como beneficiario final, para un análisis que tiene que hacer usted. La cadena de propiedad, ¿verdad? Porque como les comentaba, a veces el dueño es una empresa, una persona, o antes de ellos hay tres, cuatro, cinco empresas. Esa es la cadena de propiedad. Porcentaje de participación que tiene en el capital, porcentaje de beneficio en las utilidades, fecha desde cuándo empezó a ser beneficiario final o igual cuando termine de ser beneficiario final. Y pues otra cosa, ¿verdad? Que ahí hay, si hay accionistas nominales, que luego lo vamos a ver más adelante, que si hay accionistas, ahora solo tienen que haber nominales. Sí, el Código de Comercio de Honduras permite acciones nominales y al portador. Vamos a ver más adelante que eso pues se deroga. Ya lo que es al portador ya no existe. Entonces, y como les decía, pues va a haber un portal electrónico en donde usted y yo, como contadores, tenemos que subir toda esa información. Y luego también, pues puede haber información complementaria. Usted sabe que ya cuando esa información se vuelve pública, la tiene la comisión, la tiene la administración tributaria, pero puede que en su momento, pues se necesite más información del resto de socios, si hay tenedores, custodios, representantes legales, mandatarios. Recuerde que puede estar a través de un fideicomiso. Es decir, aparte de lo que subimos al registro, puede haber información complementaria que nos pueden solicitar, ¿verdad? Eso hay que ir trabajando si estamos en una situación así. Otra reforma que se hace en el código tributario vemos el artículo 71, porque ya usted como contador y yo nos estamos preguntando, eh, pero ¿qué va a pasar también, verdad, con esa información? ¿A quién le va a caer? ¿Quién la va a recibir? Entonces, pues eso deja de ser una preocupación pequeña, pero puede ser que sea mayor, ¿verdad? Porque ya se elimina la salvaguarda eh, de intercambio de información, ¿verdad? Entonces, ahí pues ya ellos teniendo la información y teniendo acceso a los datos, pues ya se viola, bueno, no se vio, se termina el secreto institucional, ¿verdad? Ya el Estado tiene en sus manos toda la información y ahí pues ya ni modo, ya uno qué va a decir de secreto y salvaguarda de la información si está en manos de ellos, ¿verdad? Entonces, pues se supone que para eso se reforma bueno, se incorpora el artículo 45. Entonces, ya con eso se resuelve nuestros temores. ¿Y qué es lo que dice ese artículo 45? Sí, ellos tienen la información, pero hay reserva y uso sobre esa información. Entonces, aquí pues lo que nos dice este artículo 45 es que debe mantenerse bajo estricta reserva. La administración tributaria tiene la obligación de entregar dentro de 10 días la información que tiene de los beneficiarios final. Y esta información solo se puede usar, dice, por la Secretaría de Finanzas, la Administración Tributaria, la Administración Aduanera, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, para hacer intercambio de información a nivel internacional. Recuerden allá, hablábamos en el artículo 50 que hay un convenio de intercambio de información. Puede también el Ministerio Público o algún juez competente tener acceso a ese tipo de información. La Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia y para hacer valer los derechos de las personas naturales.
Entonces eh, ahí pues hay que demostrar si uno es el dueño legítimo de todo eso. Pero ya la información, una vez permitiendo esto, pues queda en manos del Estado. Entonces, luego vamos, otra reforma que hay es en el artículo eh, 72. Aquí era lo que empezamos a platicar, que al modificar el artículo 62 se levanta el secreto bancario y mercantil. Por eso es que aquí vemos que reforman el, el numeral 3 y 4, ¿verdad? Se quita el secreto bancario y mercantil y permite la trazabilidad de rentas, consumos a través de bancos, garantías de confidencialidad y hay relación con toda la información. Y como acabamos de ver ahorita en el artículo 45, pues bueno, ahí está identificando todo lo que habíamos dicho, los que tendrían acceso a esa información, todo lo que pueden ver de los dueños. eh, y luego, pues ya quitando todo el secreto bancario y mercantil, ya pues queda disponible toda esa información y a uno pues no puede invocar secreto bancario y la confidencialidad de la información pues eh, se termina, ¿verdad? Y queda, no nos queda más que confiar que queda en buenas manos, como dice el artículo 45 y se supone que en ese está toda la confianza y esperanza que nosotros esperamos, ¿verdad? Luego, pues, otro artículo que se reforma es el 143 y ese lo que busca al reformar el Código Tributario, elimina la posibilidad de condonaciones arbitrarias que se hace por vía administrativa y en este caso, pues, exige un respaldo legislativo, decir que debería hacerse por medio del Congreso. Y para eso, pues, nos lleva al artículo 22, el artículo 22 y 24. Y entonces, pues, deroga los beneficios fiscales. Y aquí en la Ley de Justicia Tributaria, pues, nos dice que al entrar en vigencia esta ley y respetando la irretroactividad, es decir, los que ya tienen algún beneficio fiscal, eh, se otorgan los beneficios siempre, ¿verdad? Incluyendo las exoneraciones, deducciones, todo tipo de bonificación, los incentivos que tuvieron, pues, todos esos decretos que ya hemos visto que cuestionan, ¿verdad? Que zonas libres, régimen de importación temporal, ley de energía renovable, ley de centros de llamadas y tercerización, eh, la ley de promoción y generación de energía. Ahí pues el sector agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre, promoción de mercado, industria, ley de alianza público-privado, que eso pues ahí se busca derogar totalmente esa información, ¿verdad? Y luego pues el artículo 24, prórrogas no constitucionales, que en este caso no son derechos adquiridos, las prórrogas de beneficios fiscales o aduaneros que no hayan comenzado a disfrutarse cuando entre en ley, ¿verdad? Es decir, que si usted es contador de alguna empresa y está en trámite alguna exoneración de algún impuesto, al entrar esto en vigencia, pues no se le va a otorgar, ¿verdad? Me imagino que ya lo vamos a ver más adelante, que ellos en esta ley de justicia tributaria se ofrecen
no es que se eliminan las exoneraciones, sino que se ofrecen otras. Y lo que hay que hacer es trasladarse a esas nuevas. Al final habría que evaluar, porque entiendo que quedan sujetos a reglamentos futuros, ¿verdad? Y ahí se aprueba una cosa, ¿qué va a hacer en el futuro? Y pelear los reglamentos también, ¿verdad? Y luego, pues, de nuevo, seguimos con el código tributario. Pues lo que hace ahí, habíamos recordado el beneficiario final. Recuerden que a nosotros, en el artículo 160 están las multas, ¿verdad? Entonces, como ya incorporamos el beneficiario final, pues ahora hay multas por no entregar bien la información o desactualizada del beneficiario final, ¿verdad? Entonces, ahí pues propone una multa bastante grande y esa multa está para obligar, ¿verdad? El cumplimiento. Ahí podemos ver nosotros que es bastante alta la multa, ¿verdad? El 2% de los ingresos brutos, ¿verdad? Hasta un máximo de 2.000 salarios. Imaginen cuántos son 2.000 salarios. Es un montón de dinero. Entonces, colegas, a la luz de esta ley, si llegara a aprobarse, hay que ir trabajando y recogiendo esa información de los beneficiarios finales, porque sí podemos ver que la multa está fuerte. Y aquí la ley pues incorpora el artículo 48. Y ahí pues nos dice que la administración tributaria va a supervisar que usted y yo como contador cumplamos con esa obligación de suministrar la información requerida. Y si la presentamos con errores, incompleta, inexacta, fuera del plazo, viene la multa, ¿verdad? Y como pudimos ver la multa, 2% de los ingresos con un mínimo de y máximo hasta de 2.000 salarios. Entonces, y esta sanción también se puede aplicar a los dueños u otras personas naturales o jurídicas en Honduras que formen parte de la cadena de propiedad, ¿verdad? Es decir, que hay que tener cuidado buscando el dueño final de la empresa y aquellos otros accionistas que a veces uno se enfoca en el propietario que tiene el control y descuida a los pequeños y de repente les cae multa a los demás y yo no les comuniqué, pues se pone un poco fea la cosa ahí, ¿verdad? Luego también, pues, otra reforma al Código Tributario es el artículo 174. Y ahí es la restricción de suspensión de ejecución administrativa cuando se eliminan los beneficios fiscales. Es decir, ahí lo que hace es impide el uso de recursos administrativos para seguir aplicando beneficios ya eliminados. Es decir, que ya un acto administrativo es en la institución que corresponde, en este caso el SAR, finanzas, ya eso administrativo ya se agotó, ya se terminó, ya con este artículo ya no hay nada que pelear, ¿verdad? Ya todo termina, ¿verdad? Entonces, y luego pues también ahí nos remite al artículo 19 y 22 de la Ley de Justicia Tributaria, y ahí la opción es la receta, la medicina, ¿verdad? Ahí, bueno, se acabó la exoneración anterior y ahora nosotros traemos algo nuevo. El régimen anterior especial se acaba, los beneficios fiscales se acaban, pero si usted quiere, pásese al nuestro, ¿verdad? Que en este caso, pero lo que vamos a hacer es pásese al nuevo régimen y vamos a revisar que cumpla todo, ¿verdad? El periodo fiscal, desde cuándo empiezan sus beneficios, detalle de los beneficios que le vamos a otorgar, duración del nuevo régimen. Y entonces, pues ahí podemos ir viendo, para el caso de las zonas libres que se conviertan ahora en zonas francas, tienen que respetar el espacio original
y luego pues que los nuevos beneficios fiscales entrarán en vigencia a partir del siguiente periodo fiscal, ¿verdad? Según aplique, pero desde que esté aprobada la resolución, ¿verdad? Es decir, que ya no vamos a pelear administrativamente el beneficio fiscal que teníamos, se acaba y lo que toca es incorporarse a los nuevos que nos ofrece el actual gobierno, ¿verdad? No sé, habría que revisarlos, cada quien tendrá esa tarea. Y luego, pues, el artículo 22 que nos mencionaba también, que nos dice ahí que la derogatoria, desde cuando entre la vigencia, se derogan todos los beneficios otorgados, ¿verdad? Ya se acaba, como les decía, y lo que toca es negociar eh, y cada quien con su decreto, ¿verdad? Eh, Se olvida y continúa de repente con el mismo si usted no quiere negociar con el Estado, porque los beneficios actuales se mantienen, ¿verdad? Entonces, pero hay que, eh, salvo que la Secretaría de Finanzas los cancele, ¿verdad? Que, bueno, como quien dice, no te pasas para mi régimen de inversión especial, seguí con el tuyo, pero si te lo cancela finanza, pues queda jule. Entonces, así están las cosas con esas reformas. eh, y habíamos quedado, vamos a volver, es que este mouse se me pierde. Entonces, ya habíamos pasado la multa para el contador, bueno, para la empresa, porque el contador no llena el registro. Y ahí pues que se van a acabar por las buenas o por las malas los beneficios. Bueno, luego el artículo 177 del Código Tributario, suspensión limitada del acto impugnado, es decir, que ya administrativamente se acabó con el artículo 174 y se refuerza el principio de ejecución inmediata, en lo que busca esta nueva ley, eliminar los beneficios fiscales que en teoría estén indebidos, ¿verdad? O por disposición de la Secretaría de Finanzas, se acaba, ¿verdad? Y se elimina y nos remite al 174 que no hay pleito administrativo, sino que ya se acabó todo. Ahí, bueno, no sé si algún contador de ustedes está en eso, también podemos seguir explorando esos artículos. Luego también otro que reforma es el artículo 198 del Código Tributario, atribuciones de la Administración Tributaria. Ahí lo que hace es que le da la facultad a la Administración Tributaria de gestionar el registro y aplicar sanciones por la información del beneficiario final, ¿verdad? Y quien va a custodiar y controlar el acceso a la información y la conexión que van a tener los otros entes públicos, pues va a ser la parte tributaria, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar. Eso dice que lo amplía la Ley de Justicia Tributaria en el 46 y el 47. ¿Qué nos dice pues el 46? La Administración Tributaria va a gestionar de manera segura y centralizada la base de datos dentro del territorio nacional. Para eso debe de recibir, decíamos antes, los contadores tenemos que llenar el registro, almacenar, custodiar información y ellos van a revisar la autenticidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad usando protocolos de información seguros. Entonces, eh, para asegurar eso, pues tiene que hacer eso, control y habilidad, habilitar los accesos, medidas técnicas y organizativas. Todo eso va a estar en manos
decíamos, de la parte tributaria. Y en el artículo 47, pues, teniendo la información, pues no da más que darle chance, eh, que deben entregar información requerida, pues puede ser a la Administración Tributaria, la CNBS, ahí pues para corroborar la información de los beneficiarios finales. Y ahí pues nos dice que la CNBS debe entregar a la Administración Tributaria de manera directa e indirecta información sin alegar reserva legal, porque recuerden que acabamos de ver cómo se reforma el secreto bancario y mercantil, y ahí no queda más que brindar toda la información. El Instituto de la Propiedad, Registro Nacional de Personas, pues igual tienen que conectarse para soltar toda su información y que la Administración Tributaria tenga conectado todo. Y luego pues nos lleva a, a la última reforma del Código Tributario, que aquí el Código Tributario pues nos dice que hay que reformar, dentro, ¿verdad? Agregar el artículo 66A, que ahí es donde se crea formalmente el registro central, de beneficiarios finales. Entonces ahí pues, ni modo, ahí es donde se crea el registro central, donde va a estar el resguardo, verificación y suministro de la información, de todos, los dueños finales. Y eso también, lo pudimos ver allá por la Ley de Justicia Tributaria, siempre el título 3. Recuerden que esta ley tiene un título 3 dedicado especialmente al beneficiario fiscal. Ese, como contadores, debemos de leerlo detenidamente porque es trabajo de nosotros, y si no lo hacemos bien o viene con errores, pues recuerden que podemos conseguir una multa hasta de 2.000 salarios. Ese título 3, sí, creo que es del artículo 34 al 40 y por ahí. Entonces, esa es la reforma que va a tener el Código Tributario. Y habíamos visto que también, se reforma con el Código Tributario, eh, la ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Eso ya lo habíamos comentado, incluyendo lo que es residente, más de 183 días, persona natural, persona extranjera, hay que pagar impuestos, las remesas están exentas de impuestos sobre la renta. Eh, pues, ahí eso nos lleva. Luego, pues, la otra reforma es, eh, además del impuesto sobre la renta, nos lleva también a la reforma de impuestos sobre venta. Y ahí lo que hace es que reforma el artículo 15. Eh, Decíamos que con esta ley de justicia tributaria se acaban los beneficios y exoneraciones, o pueden continuar y en el camino se pueden cancelar o pasarse al nuevo régimen que ofrece esta nueva ley, bueno, esta ley. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que esta ley de justicia tributaria ofrece un régimen de inversión, de desarrollo, eh, que igual es una exoneración y beneficios, eh, pero aquí, solo que ellos en este, ofrecen una reforma ya más puntual, ¿verdad? Que es, incentivo, ¿verdad? Exonerar impuestos sobre, materia prima, todo lo que es, producción agrícola, especies avícolas, peces, farmacia, veterinario, fertilizantes, eh, pues eso va conectado con el artículo 7 de la Ley de Justicia Tributaria,
y el artículo 13, ¿verdad? Que eso, como les decía, soltar las exoneraciones fiscales actuales y pasarse a esta nueva. No me funciona el link, pero como les decía, en este caso, lo que hace es la Ley de Justicia Tributaria crea el RINDE, régimen de inversión de incentivos para el desarrollo. Entonces, y este régimen de incentivos, pues va a ser administrado por el SAR y lo que hace es promover la inversión productiva, eh, y luego pues nos ofrece algunos rubros, ¿verdad? Que van a estar exonerados bajo este rinde, que son agricultura, pulpa y papel, energía, petróleo, infraestructura, construcción, es decir, igual siempre va a estar el turismo, ¿verdad? Así como tanto lo que se critica que hay exoneraciones que no están bien, pero la ley de justicia tributaria ofrece eh, también incentivos, ¿verdad? Es decir, hay incentivos actuales, exoneraciones, pero también ellos ofrecen. Habría que explorar más esas situaciones, ¿verdad? Porque los beneficios de la ley de justicia tributaria, deducción doble, me parece que como que más, como les dijera, eliminan la exoneración que de repente puede ser pequeña, pero las exoneraciones de ellos, por ejemplo, es deducción doble. Si genera trabajo, el doble de gasto es deducible. Si hace inversiones, la depreciación acelerada se acepta hasta 5 años. Eh, y se le da pues prórroga. Bueno, habría que dedicar trabajar nosotros como colega para explorar más esa situación, ¿verdad? Que parece que es mejor, mejores incentivos a los que se quieren derogar, por decirlo así, los incentivos que ahorita son muy pobres y los incentivos nuevos van a ser mejores, aunque se supone que los van a derogar porque son exagerados. Ahí pues tenemos tarea para explorar esos regímenes que ofrecen para megaproyectos, zonas francas, el famoso RINDE, ¿verdad? Ahí podemos hacer un comité de trabajo para seguir explorando eso, ¿verdad? Entonces ahí admiten todo lo que es la exportación, empresas de manipulación y los que están también en la zona franca, ¿verdad? Que como les decía, también van a estar exonerados del impuesto sobre la renta y los conexos, exonerados del impuesto sobre venta, aranceles consulares, importaciones. Es más amplio los incentivos, porque por lo que he podido ver, los incentivos que tienen las exoneraciones actuales es más que todo la aportación solidaria y ellos exoneran más de la cuenta, ¿verdad? Sí, si es tan interesante, habría que ver por qué no lo quieren los empresarios, ¿verdad? Pero es otra cosa que podemos seguir explorando más adelante. Luego, pues, vemos ahí que hay el siguiente, se reforma, habíamos visto el código tributario, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre venta y ahora pues el código de comercio. Y ahí con el código de comercio, pues lo que se busca es convertir títulos, acciones y obligaciones únicamente nominativos, ¿verdad? Antes el código de comercio hablaba de nominativos y al portador, y ahora pues no tiene que haber portador, porque claro, estamos hablando de que se quiere identificar al beneficiario final, y el beneficiario final tiene que tener nombre, no puede ser un título al portador. Entonces, lo que pretenden es identificar al titular, ¿verdad? En todo tipo de título o valor, que ya no diga
al portador. En términos generales, pues se refiere a eso. Las reformas que van buscando al Código de Comercio, ¿verdad? Y como les decía, nos remite al título 3. Reformamos el Código de Comercio porque necesitamos saber quién es el beneficiario final, tal como está en el título 3 del artículo 35 al 41, que era lo que les decía. Manejar bien esos artículos de la Ley de Justicia Tributaria del 35 al 41 nos puede exonerar de una multa de hasta de 2.000 salarios. Y luego, pues, otra reforma que vemos por ahí, de nuevo, es siempre lo que es mercantiles para el beneficiario final, ¿verdad? Que todas las sociedades mercantiles tengan identificado su beneficiario final y la falta de inscripción convierte en inválidas todas las acciones al portador, ¿verdad? Claro, creo que también por ahí hablaba de los dividendos. Creo que como lo voy pasando rápido, si los dividendos no se cobran en 2 meses, para esos que están así, sin nombre, en 2 meses se depositan en una institución financiera. Y si pasados 5 años no han cobrado dividendos, pues pasan para fomento y ayuda social, para que revisen por ahí si ustedes tienen dividendos decretados y no pagados. Es decir, que no ha llegado el socio a cobrar, cae en eso, ¿verdad? Que 5 años o más, más de 5 años sin cobrar los dividendos, pues pasan a causa de beneficencia social. Eso lo tenemos por ahí. Luego también el régimen de importación temporal, pues nos habla pues de las garantías, que esto va con la reforma, con el RINDE, el nuevo régimen que ofrece el gobierno, eh, que aparentemente es mejor. Garantías financieras y zonas francas con importaciones temporales. Esto lo que se busca es reformar los mecanismos de fiscalización y protección del interés fiscal en los regímenes especiales de importación, alinea las garantías con la actividad productiva exonerada, ¿verdad? Con el famoso RINDE que les decía que ofrece esta nueva ley, régimen de importación de desarrollo. Y luego, pues, también el artículo 58 que lo que hace es reforma al artículo 18 de la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? De ese decreto que fue del 2016. Y pues ahí con el control de los beneficios, ¿verdad? Que todos aquellos que están con incentivos fiscales ahorita, y los que se van a pasar con los nuevos incentivos fiscales que ofrece el actual gobierno. Fomenta la rendición de cuentas y control ciudadano sobre los gastos coherentes con el principio de justicia fiscal y transparencia. Y eso lo pudimos ver allá, que lo pasó por el artículo 22 y 23, que leímos el 19 y 24, creo, y pasamos por encima eso, ¿verdad? Que nos habla de esa reforma. Y luego, pues, también hay una reforma al artículo 23 de la Ley General de Industria Eléctrica. Y ahí pues lo que ocurre es que las ventas de energía estarán exentas del pago de impuestos sobre venta. Es decir, excepto nosotros como personas naturales, sí seguimos, ¿verdad? Las ventas eh, al mismo subsector eléctrico
van a quedar exentas. Esto porque por ahí creo que había leído que la energía eléctrica es un bien del Estado. Por ahí algo así creo que había visto. Y luego, pues, el artículo 60 reforma lo que se refiere a la zona libre de turismo del Departamento de las Islas de la Bahía. Y luego, pues, esto es con la zona franca, ¿verdad? Que así como ofrecen incentivos tributarios, también incentivos para zonas libres o zonas francas, dándoles chance para mantenerle seguridad jurídica para las empresas que están en esas zonas, pero ofreciendo la oportunidad de adherirse al nuevo régimen de zonas francas o al régimen RINDE que ofrece esta ley de justicia tributaria, como lo pudimos ver en el artículo 19 y 22, ¿verdad? Se supone mejores beneficios, más control, pero ahorita tienen menos beneficios y hay que cancelarlos. Bueno, eso hay que seguir explorando un poco más. Y luego, siempre con el Código de Comercio, derogan el artículo 501, 502 y 503, eliminando los títulos al portador, permitiendo su emisión, circulación. Entonces, ahí pues, esto de nuevo, esto va en línea con el título 3 del beneficiario final y con las reformas al Código de Comercio, que tienen que haber títulos con nombre, ¿verdad? Entonces, y esa es, pues, las reformas que como contadores nos estarían afectando, ¿verdad? Eh, es decir, el centro, quisimos empezar de lo que nos afecta.